Un saludo cordial, sincero y lleno de alegría para ese atento estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Todo está preparado para continuar hoy con las interesantes lecciones en el Antiguo Testamento. Si es posible, tenga a mano su Biblia, papel y lápiz para aprovechar mejor estos estudios. Con nosotros, Alberto Ovalle y la clase de hoy. En nuestra última lección dejamos a Job siendo aconsejado por sus amigos. En total, 3 de sus amigos, hombres de edad avanzada, estaban sugiriendo que Job había pecado y que esa era la causa de su sufrimiento. Después que todos han hablado y que Job termina un discurso, dice: aquí terminan las palabras de Job. Sus amigos concluyen que nunca lo van a convencer de que es un pecador. Así que todos se rinden. En esta parte entra en escena un joven llamado Eliud. Este joven les dice a todos: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Era costumbre respetar a los ancianos en verdad. Y continuó diciéndoles que había llegado a 2 conclusiones. La sabiduría no se alcanza con la edad. La sabiduría la da el Espíritu Santo. Y también concluye que nunca van a encontrar la respuesta, por esto decidió hablar. Entonces tenemos este interesante discurso de Eliud. Muchos piensan que este Eliud es lo que se llama en el Antiguo Testamento una teofanía, o sea, Dios en forma humana, y que este es Dios realmente entrando en escena en respuesta a las oraciones de Job. Sea que Dios fuera o no, es en el discurso de Eliud donde encontramos la solución a este dilema del sufrimiento. Vemos que Job está en el centro de todo este dilema, y con su propia mano abierta, su pregunta es: ¿qué debo esperar que Dios ponga en mi mano porque soy tan bueno? Este fue el punto donde Satanás acusó a Job. Esto lo podemos llamar hoy en día la psicología de la religión y el ataque psicológico a la religión, que realmente es este. ¿Por qué son los cristianos cristianos? ¿Por qué son los religiosos religiosos? Este era el ataque de Satanás hacia Job, y a esto es que Eliud se refiere. En el corazón del discurso de Eliud, él da la solución en el capítulo 35, los versículos 1 al 7, donde él dice: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy que Dios? Porque dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Así que al final de su discurso, Eliud le dice a Job: mira hacia arriba, Job. Mira las cosas desde la perspectiva de Dios. No solo mires hacia adentro y preguntes: ¿qué hay para mí? Mira hacia arriba y pregunta: ¿qué hay en eso para Dios? Estos amigos de Job no le contestaron, no refutaron a Eliud. Job hace lo que Eliud le dijo: mira hacia arriba y ve a Dios en un torbellino. Luego habla con Dios por muchos capítulos y al final de su diálogo con Dios cambia su punto de vista sobre sí mismo. Hagámonos nosotros la siguiente pregunta: ¿por qué se aborreció Job a sí mismo al final de la historia? ¿De qué se arrepintió? Arrepentirse significa realmente cambiar de mente, un cambio de voluntad, un cambio de corazón, un cambio de dirección. Significa volverse completamente y caminar en la otra dirección. Job se arrepintió
de haber pensado que Dios ponía cosas buenas en sus manos porque él era un buen hombre. Dios viene y refuta a los 3 amigos de Job. Les dice que todo lo que dijeron era incorrecto, que todo lo que dijeron sobre Job era incorrecto. Entonces Job intercede por sus amigos, ora por sus amigos. Y note esto en el libro de Job. Dios dobló sus posesiones cuando oró por sus amigos. El libro de Job nos enseña que hay 3 miradas de la vida que debemos hacer. Él quiere que miremos hacia adentro hasta que veamos la verdad sobre nosotros mismos. Él quiere que confesemos lo que vemos cuando miramos hacia adentro. Ahora, Él no quiere que nos detengamos allí. Si nos detenemos allí, entonces tendríamos parálisis de análisis. En otras palabras, sería tan analítico que usted se paralizaría. Nunca haría nada. La otra mirada que Dios quiere que tomemos es hacia arriba. Él quiere que miremos hacia arriba y que veamos todo desde su perspectiva y que lo pongamos a Él en el centro de todo. Para que si algo sucede en la vida, en lugar de decir, ¿yo? ¿Por qué yo? ¿O qué hay en esto para mí? Digamos al contrario, Dios, ¿cómo te puedes glorificar por medio de esto? Tú debes haberlo permitido. Dame la gracia para salir adelante y responder de tal manera que muestre a la gente tu persona y que de alguna manera tú seas glorificado a través de esto. Cuando Job miró hacia adentro, luego miró hacia arriba y finalmente miró a su alrededor y oró por sus amigos. Fue como si Dios dijera, ahora tú vas adelante, Job, porque el hombre que mira hacia arriba y el hombre que mira hacia adentro, ese es el hombre que está listo para mirar a su alrededor y ser parte de mi solución y parte de mi respuesta. Hay una verdad hermosa en este libro de Job cuando Dios duplica todo lo que había sido de él. Si regresamos al primer capítulo y miramos los números de cuántos camellos tenía, cuántas ovejas y todas estas otras cosas, él tenía 7,000 ovejas. Al final tuvo 14,000 ovejas. Tenía 6,000 camellos. Antes, sin embargo, solo tenía 3,000. Y así sucedió con todo lo demás. Pero cuando Dios le da hijos, no le da el doble. Observe eso. Le devuelve 7 hijos y 3 hijas. ¿Por qué no le dio 14 hijos y 6 hijas? Bueno, es aquí donde Dios contesta una de las preguntas de Job. Si un hombre muere, ¿vivirá otra vez? Cuando murieron las ovejas, estaban muertas. Cuando murieron los camellos, ahí terminó todo con los camellos. Así que para doblar estos, Dios tuvo que darle el doble de ovejas y el doble de camellos. Pero cuando esos hijos e hijas murieron, no estaban realmente muertos. Solo se graduaron hacia otra dimensión. Y desde la perspectiva de Dios, para que este hombre tuviera 14 hijos y 6 hijas, solo tenía que añadirle 7 hijos y 3 hijas más. Pero el gran mensaje del libro de Job es lo que podemos llamar la psicología de la religión en el libro de Job. En nuestra comunidad de fe tenemos diferentes tipos de personas. Tenemos personas que han conocido a un Cristo perdonador y están convencidos de que Él resolvió su problema de culpa y así aceptan todos los rituales y doctrinas de la iglesia, aunque no las entiendan, pero allí se quedan. Y eso es todo lo que usan para su profesión de fe. Jesús hizo algo por ellos y allí se sientan. O tal vez existen los que han sido sanados por Jesús, pero allí se sientan. O tal vez conocieron a un Jesús psiquiatra que resolvió sus problemas emocionales y por eso lo aceptan todo, pero allí se quedan. O tal vez han conocido al Cristo que les da una posición. No pertenecen al country club, no se sienten cómodos en el otro club, ni siquiera se encuentran bien en su casa, así que vienen a la iglesia. Ese es el lugar donde pertenecen y esa es la única razón por la que están allí, porque hay algo allí para ellos. Pero eso no es una iglesia como debería serlo. Eso es lo que algunos han llamado un culto utilitario dentro de la iglesia. Toda esta gente se ha preguntado, Dios, ¿qué vas a hacer por mí? Y podemos ver en el libro de Job la respuesta para analizar a este tipo de gente.
Tenemos a este hombre quien era un creyente utilitario. Él no lo sabía, pero Dios hizo que él mirara hacia adentro y le mostró que en el centro de toda su experiencia estaba su propia mano abierta. Y este hombre se arrepintió de ello y puso a Dios en el centro de su experiencia y comenzó entonces a crecer. Vivió 130 años después de eso y murió lleno de años porque Dios le mostró eso. Hay muchos creyentes que hacen de Cristo un muchacho de mandados. Solo quieren sacar provecho de él, podríamos decir, tocar la campana y que inmediatamente él venga corriendo. Es cierto que Dios perdona, que nos sana, que nos da estabilidad emocional, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer la pregunta: Dios, ¿qué puedo yo poner en tu mano? Muy frecuentemente Dios usa la herramienta del sufrimiento para hacernos mover hacia una segunda dimensión de crecimiento espiritual. El libro de Job es la historia de cómo Dios usó la herramienta del sufrimiento para hacer que Job se diera cuenta de que, a pesar de ser un hombre justo, estaba siendo un hombre utilitario. Estaba preocupado más por lo que Dios hacía para él que lo que él hacía para Dios. Dios lo llevó al punto de decir: Dios, ¿qué puedo yo hacer por ti? Si usted, mi querido amigo, mi estimado hermano, se encuentra en sufrimiento en estos momentos, lea el libro de Job y vea lo que Dios le mostró a Job por medio del sufrimiento. Puede ser que esta sea la aplicación al sufrimiento de su vida. Gracias por haber participado en esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Solicite gratuitamente a vuelta de correos notas de esta interesante serie sobre el Antiguo Testamento. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Instituto